Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Buenas tardes, estimados radioescuchas. Este programa es Ahora Nicaragua. Iniciamos este programa el día de hoy, 19 de enero del 2021. No sin antes recordarles que deben mantenerse en el autocuidado para protegerse de la pandemia del coronavirus, que está demostrado está en una segunda fase de contagio. También tenemos este día al ciudadano Roberto de Andrea. Nos ofrece su visión sobre la coyuntura política nicaragüense con un llamado a la unidad y a juntarnos por salvar a Nicaragua y no dejar que Ortega se perpetúe en el poder. Entrevistamos a jóvenes sobre los cuidados que realizan para evitar la pandemia y el efecto que ha tenido en ellos lo que se ha considerado este segundo rebrote. A continuación también tendremos una iniciativa de 48 organizaciones, incluido el Partido Acción Ciudadana, demandan a la OEA el cumplimiento de los acuerdos de su última Asamblea General y poner plazo al régimen o en su defecto declararlo ilegítimo. Mantenemos nuestra demanda por la libertad de presos políticos y continuamos la denuncia de las agresiones a la libertad e integridad física de la ciudadanía en general. Por considerarlo de importancia crucial, estaremos haciendo un reprise del análisis que realizó ayer el doctor Moisés Hassan sobre el papel de la oposición, de las alianzas que se han formado y de los desafíos que se le presentan. Y nuestra sección de un día como hoy nos recuerdan los hechos sucedidos en una fecha similar. Confirmado por la comunidad científica médica nicaragüense que estamos frente a un segundo rebrote del coronavirus, le recomendamos especialmente continuar la protección. Recuerde conservar una distancia física de 2 metros respecto a otras personas. El lavado de manos con agua y jabón por lo menos durante 40 segundos. Higienizarse las manos con alcohol al 70% durante 20 segundos si no tenemos acceso a agua y jabón. El uso de mascarillas de tela de 3 capas y, si es posible, la careta facial protectora. Pero quizás el más importante también es evitar las aglomeraciones. A continuación, Roberto de Andrea, veterano luchador por la democracia y dirigente del PAC, nos ofrece su análisis y recomendaciones sobre la coyuntura política nicaragüense. Roberto hace un llamado a la unidad por las libertades y las condiciones democráticas en el país para crear un clima de paz y llama a juntarnos por salvar a Nicaragua y evitar que Ortega se perpetúe en el poder. Buenos días, les habla Roberto de Andrea del Partido Acción Ciudadana en esta hora de nuestro partido. Señores, con el paso del tiempo y pensando en las elecciones de Nicaragua, las señales nos indican que el régimen no dará elecciones libres y transparentes. Escuchamos discursos de personas muy cercanas al gobierno y por ningún lado se escucha un signo de cambio democrático. Más bien todo lo contrario y en todos los campos. Por ejemplo,
El juicio a la esposa de Juan Sebastián Chamorro en otro país sería nulo, pero aquí es aceptado. La persecución política a opositores por medio de policías y paramilitares es cosa de todos los días. No se vislumbra el desarme de paramilitares. Tampoco se ve que se haga justicia con las víctimas del 2018. Han estado asesinando a excontra hasta en otros países, como la muerte del comandante Flaco en Troje, Honduras. Libertad de presos políticos tampoco se ve. Existe persecución fiscal a la empresa privada y así se puede continuar con las señas del gobierno. Pero la Alianza Cívica y la Coalición Nacional se preparan para ir a elecciones aún sin cambios fundamentales en la ley electoral. ¿Cuál es la razón de tal cosa? No es entendible, y mucho menos entendible es ir por separado. ¿Qué se debería hacer? Lo primero es unirse, y lo segundo, presionar al gobierno en todos los niveles y en todas las formas existentes, aun si se corre el riesgo de perder la libertad. ¿Qué ganaríamos con ello? Es seguir exponiendo al gobierno en todos los niveles, seguir haciendo conciencia en la población y por consecuencia debilitamos al gobierno. Los partidos políticos a estas alturas deberían de ponerle fechas de cumplimiento al gobierno. Tal fecha para que salgan los presos políticos, tal fecha para que haga cambios en el sistema electoral, tal fecha para cambiar los magistrados. Así nosotros estamos demostrando que el gobierno no tiene interés en cambiar. Considero que ir dividido en las elecciones es hacerle el juego a la dictadura de los Ortega Murillo, olvidarse de los héroes muertos, los reos políticos y olvidarse de la reparación y justicia. Y lo peor, dejar las cosas iguales. Borrón y cuenta nueva. Veo las elecciones sin garantías y a 4 bandas. Una banda dirigida por la dictadura con Daniel Ortega al frente, con sus partidos satélites APRE, PLI, ALN, CCN y Alianzas y AC, Alternativa por el Cambio. Una segunda banda, el PLC, solo. Una tercera banda, C por L, con la Alianza Cívica, apoyada por algunos empresarios. Una cuarta banda, la UNAP, con todas sus organizaciones y suborganizaciones, corriendo en algunos de los partidos que pertenecen a ella. Ya tenemos las 4 bandas. Una vez conformadas vienen los pleitos por las diputaciones, alcaldías y concejales. La banda del Frente Sandinista no va a tener problemas. Es lo que el Frente Sandinista diga. Y los partidos satélites lo aceptan. La banda de C por L sí va a tener problemas, porque Quito Monterrey se impondrá siempre, como lo ha hecho, no es nada nuevo lo que ella dice, y pondrá a sus diputados y a su gente en los tendidos electorales. Los aliados no les va a importar. Y los que acepten bien y los que no, se friegan. La banda del PLC no va a tener problema, va a hacer lo que diga María Aide Osuna. Y la banda del UNAP creo será la escogencia más democrática, dependiendo si todos los subgrupos, que en la mayoría son miembros de UNAMOS, den participación igualitaria al resto. Deberían del Pico Rojo, deberían del MAM y todos esos movimientos que existen, deberían de concentrarse en donde ellos realmente pertenecen y así escoger y darle participación igualitaria. De los candidatos se aprecian Daniel Ortega en la bancada, en el grupo del Frente Sandinista.
En el PLC no se sabe todavía, el único que ha dicho es Milton Arcia, pero así lo había dicho también años atrás y el PLC nunca le ha hecho caso. En C por L se escucha a Cristiana Chamorro con un pasado turbio y en la UNAP están personas excelentes como Félix Maradiaga, Ernesto Medina, entre muchos más. Considero que la UNAP tiene las mejores personas para liderar una campaña electoral. La movilización electoral, estoy seguro que no va a existir. El régimen no lo va a permitir, porque no desean manifestaciones iguales y me atrevo a decir mayores ahora a las ocurridas en el 2018. Sabe que si existen esas manifestaciones ya no las van a poder parar. El otro problema es el tendido electoral. Y el tendido electoral solo se puede cumplir en 100% si vamos unidos. Así es la única forma de poder lograrlo. En conclusión, sin condiciones mínimas, sin observación internacional y nacional, sin tendido electoral suficiente y yendo divididos a las elecciones, le estamos tendiendo la mesa nuevamente a Daniel Ortega. Solo espero equivocarme por Nicaragua, por los héroes muertos y por los presos políticos y exiliados que aún existen. Dios salve a Nicaragua. Estas fueron las palabras de don Roberto de Andrea, con su análisis político sobre la situación del país. Continuando con su revista A esa hora Nicaragua, en esta ocasión daremos lectura a uno de los 30 derechos universales contenidos en la Declaración Universal de Derechos Humanos a la que Nicaragua se suscribió el 10 de diciembre de 1948. En esta ocasión leeremos y analizaremos el artículo 2. Toda persona tiene los derechos y libertades proclamados en esta declaración sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición. Además, no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción dependa una persona, tanto si se trata de un país independiente como de un territorio bajo administración fiduciaria, no autónomo o sometido a cualquier otra limitación de soberanía. En nuestra amada Nicaragua, siendo suscriptores por 73 años de esta declaración, no son respetadas nuestras libertades de manifestarnos, de aglutinarnos en reuniones de pensamiento distinto. La policía sandinista es utilizada como instrumento represivo para desarticular toda actividad que no sea afín a la dictadura. Por pensar diferente, no nos deberían de tachar y perseguir, enjuiciar con delitos como el tráfico de drogas o portación de armas en contra del Estado de Nicaragua. No somos seres humanos que podemos diferenciarnos en clases. Por esta libertad debemos de luchar. No es posible que la misma policía arme a delincuentes para que amedrente al ciudadano nicaragüense del campo o la ciudad. No se puede seguir dando el ejército parapolicial de civiles armados, intimidando a sus vecinos en los territorios. Conozcamos nuestros derechos y recordemos que derecho que no se defiende es derecho que se pierde. Por considerarlo de vital importancia el hecho de que la diáspora de Nicaragua contribuye significativamente a sostener la economía real, es importante hacer valer su derecho a decidir los administradores de la cosa pública. De ahí el voto en el exterior es de vital importancia
y nos sumamos como Partido de Acción Ciudadana a la Iniciativa por el Cambio, donde se integran 48 organizaciones representando todos los sectores territoriales y gremiales, demandando a la OEA se ratifique y exijan al gobierno a cumplir su compromiso adquirido ante la OEA y la comunidad internacional, que en caso contrario deberá ser declarado ilegítimo. Escuchemos la lectura del documento. Managua, 11 de enero de 2021. Excelentísimo señor Luis Almagro, secretario general de la OEA, a su despacho. Estimado señor secretario general, nos dirigimos a usted en relación a la resolución, restablecimiento de las instituciones democráticas y el respeto de los derechos humanos en Nicaragua mediante elecciones libres y justas, aprobada el 22 de octubre de 2020 por la Asamblea General de la OEA en su 50 periodo ordinario de sesiones. En dicha resolución, la Asamblea solicita a la Secretaría General de la organización que apoye negociaciones incluyentes y oportunas entre el gobierno de Nicaragua y los actores nacionales, que representan a la oposición nicaragüense, en torno a lograr como punto de partida las condiciones indispensables: libertad inmediata de los secuestrados políticos, cese inmediato de la represión, eliminación de grupos de paramilitares u otros, restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas, retorno seguro de los refugiados con supervisión de CID, devolución de medios de comunicación y cese de la represión fiscal al empresariado y población en general. Una vez alcanzadas las referidas condiciones, proceder a exigir las condiciones indispensables para lograr las medidas de reforma electoral significativas y coherentes con las normas internacionales aplicables, y que preste asistencia técnica para su implementación. Tras determinar las condiciones indispensables para tener elecciones libres y justas, competitivas, observadas y legítimas, la Asamblea insta, además, a que se establezcan compromisos concretos de reforma electoral, en particular la modernización y reestructuración del Consejo Supremo Electoral, antes de que el Estado convoque elecciones generales, o a más tardar en mayo de 2021. La resolución solicita a la Secretaría General que informe periódicamente sobre el estado de los acuerdos y calendarios para la aplicación de las reformas electorales en las elecciones que deberán realizarse, de conformidad a la Constitución de Nicaragua, en el mes de noviembre de 2021. Transcurridos 3 meses desde su aprobación, consideramos de gran importancia informar a más tardar en la tercera semana de febrero al Consejo Permanente sobre los resultados para dar cumplimiento a los términos de la resolución, así como sobre el incumplimiento total de los acuerdos alcanzados entre el gobierno y la oposición en marzo de 2019 para él. Página 2. Restablecimiento de las libertades y garantías ciudadanas, eliminación de leyes de última creación que eliminan toda posibilidad de participación de la oposición que son indispensables para la realización de las previstas elecciones sin posibilidad de depuración del padrón prohibida por la ley de ciberdelitos con condenas de cárcel y multa. Asimismo, consideramos necesario informar a los Estados miembros de la organización sobre las medidas legislativas recientemente aprobadas, ley de ciberdelitos, de cadena perpetua y agentes extranjeros, que han venido a empeorar la ya grave situación de los derechos humanos en Nicaragua. Insistimos, por último, reiterar la urgencia de definir cuanto antes el cronograma, con los plazos correspondientes, para la ejecución de las medidas consideradas como esenciales y críticas para garantizar elecciones libres y justas en Nicaragua, debido al tiempo necesario en los aspectos técnicos como organizativos para permitir la participación de los distintos grupos de oposición activos o por activarse. Instamos a poner una fecha límite que sirva como parámetro para decidir a seguir en el camino de las elecciones o proceder a la ilegitimación del régimen, por su claro como malintencionado desacato a la resolución demostrada hasta ahora, como ya hubiésemos expresado en nuestra nota del pasado 16 de diciembre de 2020. Permítanos las 48 organizaciones activas en el territorio nacional, como en el exterior firmante, reiterarle las muestras de nuestra estima y consideración. CC/ONU, Departamento de Estado USA, Conferencia Episcopal de Nicaragua, Coalición Nacional, miembros de la Coalición Nacional, COSEP, Cuerpo Diplomático acreditado en Nicaragua y medios de comunicación nacionales e internacionales.
Hemos escuchado el documento presentado por 48 organizaciones ante la OEA demandando cumplimiento de los acuerdos suscritos por este gobierno que a la fecha ha evadido. Somos juventud, somos juventud. Esta es la voz de jóvenes que luchan por un cambio en Nicaragua. Somos juventud, somos juventud. Esta es la voz de jóvenes que luchan por un cambio en Nicaragua. Estimados radioescuchas, sean bienvenidos a su programa Hablando con la Juventud. El tema de hoy, Nicaragua enfrentando un segundo ataque del COVID-19. Esta su revista Es Ahora Nicaragua ha destinado este segmento nuestros jóvenes. Nuestros jóvenes son el 42% de la población general de habitantes que tiene nuestro país, según el reporte de CODENI del año 2017. Actualmente nuestra población es de 6.465.537 habitantes, lo que implica que nuestra población joven es de 2.715.516 ciudadanos nicaragüenses. Por esta razón, es determinante que nosotros comprendamos que los jóvenes pueden dar un paso que cambie el rumbo de nuestra nación, para bien o para mal. El Observatorio Ciudadano se encuentra en alerta. Hay amenazas de un nuevo e importante rebrote de la pandemia de coronavirus en nuestro país, debido al alza sostenida de casos sospechosos en los últimos meses. Pese a que los reportes oficiales no son claros, han habido muchas muertes sospechosas, atacando al sector salud. Es del mundo conocido que Nicaragua es un país especial en cuanto a la pandemia se refiere, ya que hemos tenido que tomar la salud en nuestras manos, tomar medidas para resguardar nuestra vida por la ineficiencia de las autoridades de salud, por el hecho de que ellos han decidido no darle importancia a esta pandemia, no cuidar a la población. Dentro de estas situaciones que hemos experimentado en este año que pasó, se ha visto más bien que el gobierno ha incentivado el contagio de esta enfermedad, enviando a sus seguidores a manifestaciones, a celebraciones, acudir a lugares con gran acumulación de personas, y esto conlleva a el contagio masivo. Por esta razón, ni siquiera se llevaron las estadísticas correctamente, sabiendo nosotros que a diario se daban los entierros nocturnos. No había realmente un control. Muy ineficiente fue la actuación de este dictador en cuanto a materia de salud se refiere. Pero vamos en este segmento a escuchar de viva voz lo que piensan nuestros jóvenes al respecto, ya que ellos son los miembros de la familia que tienen un ritmo de vida más activo. Ellos van a la escuela, a la universidad, algunos trabajan y les gusta el entretenimiento, el esparcimiento, el compartir entre amigos, practican deportes, son fanáticos de los equipos de béisbol, de béisbol, fútbol y demás disciplinas deportivas, ¿verdad? Además que ellos usan el medio de transporte más económico para movilizarse. Pero no hablemos más, vamos a escuchar qué tienen los jóvenes para decirnos al respecto. Comencemos ahora con las entrevistas que hicimos en la calle con jóvenes activos y qué es lo que ellos piensan, pues cómo van a enfrentar la pandemia, si hay posibilidad de un rebrote, qué medidas van a tomar, si van o no a asistir a actividades donde hayan aglomeraciones masivas,
Escuchémoslos. Buenos días. ¿Cuál es tu nombre? Mi nombre es Ana Sofía Potosma. Buenos días, Ana Sofía. Te saludamos, ¿verdad?, de la revista Es Ahora Nicaragua, de la sección Joven. Y queríamos hacerte ciertas preguntas en torno a la pandemia que se está visorando, de que posiblemente hay un rebrote. ¿Qué opinas de eso? Es muy probable, la verdad, porque si podemos ver cómo las personas salen en buses que no toman medidas, de que no se ponen mascarillas, algunas personas, por muy cerca que sea o muy largo que sea, nosotros tenemos que tomar medidas de protección, porque si no, ¿qué sirve que tantas personas estén hablando, dando charlas, etcétera? Si la población no hace caso de que tomar medidas, de quedarse en su casa, o bien salen, pero siempre tomando las medidas, usando alcohol, mascarilla y eso. Esas son las medidas que estás tomando, sí, vos y tu familia. ¿Qué opinás sobre asistir a eventos masivos, como por ejemplo ahorita que estamos en la final del béisbol profesional? Pues, la verdad es que, en mi opinión, yo no saldría a eso, porque se supone que estoy tomando medidas tanto para cuidar a mi familia y cuidarme a mí misma, mientras que asistiendo a eso no es que esté siendo tomándome así de la libertad de que yo pienso que no me voy a enfermar y que con todas esas personas tampoco se van a enfermar, porque existen muchas probabilidades de que esas personas ya hayan dado el virus y pues no sepan que lo tienen. Así y es. lo propagan a todas las personas, porque por ejemplo, hay una foto, se quita la mascarilla, ya está en el ambiente, estamos en una aglomeración donde hay muchas personas y está al aire libre, eso. Ya, ¿y vos considerás, vos en tu familia alguien se enfermó en la primera No, rebrote? la verdad es que no, pero sí estuvimos tomando medidas de que no salíamos. Ajá. A mí no me dejaban en el colegio, también de que mi abuela trabaja en una clínica privada y pues totalmente ella dejó de ir a trabajar por un tiempo, por igual cuidarnos a nosotros mismos, la familia, ya que tenemos... Sí. Mi abuelo es diabético y siempre tenemos que tomar medidas con Claro. él, de cuidarlo y así, de que no dejemos por la calle Sí. y eso. Ok, muchísimas gracias, A la ¿oíste? orden. Buenos días, mucho gusto, bienvenido a este segmento joven de la revista Es Ahora Nicaragua. ¿Cuál es tu nombre? Kenneth. Mucho gusto, Kenneth. Quería hacerte unas preguntas en relación al contexto de salud que tenemos en nuestro país. ¿Qué opinas sobre la posibilidad que haya un rebrote de COVID en nuestro país? Pues la verdad yo creo que sí puede brotarse de nuevo. Pues mi familia estamos tomando las medidas, todos, y pues ahí estamos siempre igual cuidándonos. ¿Y qué tipo de medidas estás tomando? Alcohol gel, mascarilla, limpiar los zapatos a salida y entrada, lavarlo las manos y pues limpiar la casa siempre. Correcto. ¿Qué opinás vos sobre el asistir a eventos masivos, como por ejemplo ahorita que está la final ya del béisbol profesional? Pues yo soy beisbolista también, entreno y pues posiblemente vaya de nuevo a ese lugar a entrenar. Y pues solo hay que tener cuidado siempre con el alcohol, la mascarilla y todo eso. Ah, bueno. Muchísimas gracias, Kenneth. Mucho gusto. Igual. Buenos días, joven, a esta su sección dedicada a la juventud de la revista Es Ahora Nicaragua. Te quería hacer unas consultas. ¿Cuál es tu nombre? Bueno, me llamo Linda. Mucho gusto, Linda. Quería, en principio, ¿qué opinas sobre la posibilidad de un rebrote aquí en Nicaragua del COVID? Bueno, opino que puede suceder porque no están tomando las medidas necesarias muchas personas. Así es. Creo que muchos lo toman como un juego o no lo ven de una manera que puede causar la muerte. Claro.
¿En tu familia y vos en lo personal están tomando alguna medida para evitar el contagio? Sí, estamos tomando varias medidas, por ejemplo, al llegar a casa, lo que es el lavado de manos y el cambio de ropa. Ya que andar en la calle, no sabemos. Ya. ¿Y en la calle usás mascarilla? Claro, siempre. Siempre. Por las enfermedades. Claro. ¿Qué opinás sobre asistir a eventos masivos? Ahorita en la actualidad se está jugando, sacando la final del béisbol profesional. ¿Qué opinas de eso, de asistir a esos eventos? Opino que es muy peligroso asistir a eventos así, a lugares así, ya que es muy poblado y no sabemos realmente qué tipo de enfermedades nos podemos encontrar o a quién podemos contagiar, la verdad. Creo que estamos exponiendo mucho a nuestros familiares y a las personas más cercanas a nosotros. Así es, muchas gracias, Linda, mucho gusto. A continuación, escucharemos al doctor Moisés Hassan, sus reflexiones sobre el papel de la oposición y de las alianzas que se han conformado y los desafíos que se le presentan. Buenas tardes, estimados amigos, amigas. Hoy quiero compartir con ustedes algunas reflexiones sobre un importante aspecto del proceso que actualmente vive nuestro país. Y voy a iniciarlas llamando la atención al hecho importante de que sigue creciendo el número, a mi juicio, de los prematuros aspirantes a la presidencia y demás cargos a los cuales desean acceder mediante las llamadas elecciones de noviembre. Estos aspirantes provienen de variadas organizaciones, lo cual claramente señala que está creciendo también el grado de dificultad que enfrenta la necesaria unificación de las fuerzas que dichas organizaciones dicen representar, buena parte de las cuales presuntamente comparten la aspiración de erradicar definitivamente la cruel, inepta y corrupta dictadura para luego hacer la justicia que reclaman sus múltiples crímenes. Si en verdad es esta la aspiración de tales fuerzas, es decir, si en verdad aspiran a desterrar definitivamente a la dictadura y a hacer la justicia que se requiere para que no haya impunidad y para que esa impunidad no aliente el crecimiento de nuevas dictaduras o el mantenimiento de la actual dictadura, si en verdad son estas las aspiraciones de estas fuerzas, y si es cierto, esto es muy importante porque lo han dicho repetidamente, si es cierto que solo concurrirían a elecciones si tienen la seguridad de que éstas serían limpias, equitativas, justas, etc., algunas acciones, si esto fuera cierto, podrían ya estar, y no digo que no lo sea, en verdad, podrían ya estar ejecutando algunas acciones conjuntamente, sin necesidad de que previamente se hayan resuelto las disputas por candidaturas, que obviamente estas disputas eventualmente tienen que solucionarse para que estas fuerzas puedan presentarse unificadas a dichas elecciones. A la cabeza de estas acciones que pondrían a prueba no la voluntad, que no la tiene, sino la necesidad de Ortega de montar elecciones en las que no solamente participen sus conocidos y abiertos zancudos. Esta es una necesidad de Ortega. Ortega necesita que las elecciones participen organizaciones que no sean reconocidas como zancudos. De manera que entre estas acciones, repito,
que pondrían, repito, a prueba la necesidad de Ortega, está la inmediata liberación. Creo que es la primera de estas acciones, de la exigencia de la inmediata liberación de los secuestrados políticos y la exigencia de la recuperación del ejercicio de nuestras libertades democráticas, empezando por la de organización, expresión y movilización, que obviamente son absolutamente necesarias para empezar, si no a garantizar, al menos empezar a creer que puede haber elecciones, un proceso electoral limpio. Obviamente, si la libertad de organización está coartada, si la libertad de expresión está coartada y si es imposible movilizarse, es obviamente que ningún proceso electoral puede organizarse la participación en un proceso electoral en condiciones competitivas. Por otro lado, en este contexto me ha llamado la atención ver cómo se reclaman, uno de los reclamos, ¿verdad? Dicen vamos a ir a elecciones, pero si las elecciones son limpias, justas, equitativas, todo lo demás. Pero me llama la atención cómo se reclaman reformas electorales que supuestamente garanticen la limpieza del proceso sin a la par proponer y exigir la puesta en marcha de mecanismos seguidos, de algunos mecanismos requeridos para que estas reformas no se queden en el papel. Yo consigo perfectamente que Ortega pueda hacer determinada cantidad de reformas, que las ponga en el papel, que las haga aprobar por sus títeres en la Asamblea, pero que después estas reformas no pasen del papel. De manera que se quiere hablar no solamente de reformas, sino que ya, desde ya, de los mecanismos para las que estas reformas se salgan del papel y se conviertan en las realidades que se pretende presuntamente alcanzar. Tal vez la más notable de esas reformas y la que con más frecuencia se menciona es la de que se cambie el Consejo Supremo Electoral y se depuren sus estructuras. Pero pese a eso, obviamente esta es una condición sin la cual sería simplemente una locura o un acto de complicidad ir a elecciones si no hay un cambio del Consejo Supremo Electoral. Pero a la par de que se reclame el Consejo Supremo Electoral, debería, y no se escucha haber propuestas, demandas en cuanto a cómo se hace para que este cambio desemboque en un órgano encabezado por personas decentes, para que el cambio sea real, para que personas decentes con coraje, que no estén, y es importante que no estén representando ningún partido político, porque el Consejo Supremo Electoral no es un órgano que represente partidos políticos. El único órgano que representa partidos políticos es la Asamblea Nacional. De manera que, repito, debe buscarse, hacerse propuestas, mecanismos para que se llegue a través de esos mecanismos, y hay que proponerlos cómo pensamos nosotros, cómo piensan estas organizaciones, que se puede llegar a ese Consejo Supremo Electoral que esté integrado por personas de coraje, con personas decentes, con personas que no estén representando a ningún partido político y que tengan que el resultado de las elecciones refleje fielmente la voluntad de un pueblo que pueda actuar libre de presiones, amenazas y coacciones a lo largo de todo el proceso. Es obvio que si el rebaño que Ortega tiene en la Asamblea Nacional es quien, como manda la Constitución, elige al nuevo Consejo Supremo Electoral, sería ridículo esperar que haya un cambio real. Habría simplemente un cambio de nombres de personas, pero al final quienes estarían allí serían exactamente iguales a los que están ahora, con distintos nombres. Entonces, pues quienes cifran sus esperanzas en las elecciones
podrían también estar exigiendo a los usurpadores, y esta es otra acción importante, deberían estar exigiendo al usurpadores del gobierno de Nicaragua que sin pérdida de tiempo inviten a los organismos de observación nacionales e internacionales y les ofrezcan todas las facilidades bien detalladas para que ejecuten adecuadamente su vital tarea. Hay algunas otras acciones que también deberían estar siendo ejecutadas por quienes piensan que la solución de este país son las elecciones. Hay algunas otras acciones. Por ejemplo, las elecciones se debería exigir que se creen las condiciones para que los ciudadanos nicaragüenses puedan votar desde el extranjero. Esta es una tarea también vital, que los ciudadanos nicaragüenses en el extranjero tengan garantizado su derecho al voto. Esto podría irse ejecutando ya de inmediato, de manera que una acción más previa a estar discutiendo candidaturas y de estar saliendo a la competencia de distintos sectores, distintas fuerzas. Previo a eso debería de exigirse también como una otra acción que se garantice y se vaya ya afinando los mecanismos para que se garantice el voto de los nicaragüenses en el extranjero. Otras acciones también podrían tomarse, ejecutarse conjuntamente de exigencia ya al gobierno usurpador de Ortega. Muchas otras que obviamente no vamos a tomarnos el tiempo aquí para enumerarlas, pero que sin embargo deberían ejecutar conjuntamente si es que se quiere tener, aquellos que creen que de alguna manera, que yo no la comprendo, pero bueno, respeto a quienes crean que puede haber esa manera de llegar a elecciones limpias. En vez de estar seleccionando prematuras candidaturas, estas deberían ser algunas de las tareas iniciales esenciales que pueden estarse ya haciendo conjuntamente y que pueden servir, de alguna manera, como de base para dar inicio a ese proceso de unificación que se requería. Si es que al final se llega a elecciones, se requeriría para que estas elecciones se enfrenten unificadamente y que por su lado vayan los zancudos, unificadamente las fuerzas que de verdad quieren acabar con el orteguismo. Naturalmente, en este momento no quiero entrar a este tema, pero es obvio que cuando llegue el momento deberá especificarse muy claramente, debería llegarse a acuerdos muy claros quienes pretendan ir a elecciones, cuáles deben ser los requisitos que deben cumplir aquellos que pretendan ser candidatos a presidencia, candidatos a diputados, para garantizar que la historia no se repita, para garantizar que Ortega no conozca un nuevo aterrizaje suave y para garantizar que no participen, que quienes participan y quienes están lanzando sus candidaturas no lo hagan obedeciendo esencialmente ansias insatisfechas de poder y riquezas, protagonismo, etcétera, etcétera. Obviamente, deben especificarse claramente los requerimientos. Repito, en su momento creo que no es el momento oportuno para entrar en esto, pero simplemente establecer que la meta que deben perseguirse y que debe ser garantizada por los candidatos que vayan a las elecciones y resultan triunfadores, la meta es que expulsemos definitivamente a la dictadura orteguista, que hagamos justicia y que no vaya a surgir
de estas elecciones en las que algunos confían, muchos tal vez pueden confiar, no vayan a surgir de nuevo el aterrizaje suave que permita que Ortega se recete otros 30 años. Ortega y su familia, pues, porque claro, Ortega no va a llegar 30 años más. Se receten 30 años más la familia de mando, de usurpación y manejo absoluto y total del poder, por una parte. Y por otra parte, que no ocurra que surjan, que esto fue lo que ocurrió en 90 y 96. Y por otra parte, que no ocurra lo del 79, que individuos inescrupulosos, ansiosos de poder y riqueza desplacen a las anteriores dictaduras e instalen sus nuevas dictaduras en las que tratan de satisfacer esas ansias de poder y riqueza. Repito, este es un tema vital que tendrá que ser analizado a profundidad en su momento, porque no estamos en el momento de estar eligiendo y armando disputas entre distintas organizaciones por quién impone sus candidatos. No es este el momento. Por eso hay acciones que pueden hacer conjuntamente sin necesidad. Distintas organizaciones que de verdad supuestamente quieren acabar con la dictadura podrían ya desde ya estar ejecutando conjuntamente sin, repito, necesidad de que ya hubieran estado estableciendo una alianza con mira a las elecciones. Y sintetizo acciones entre las que destaco: número 1, la exigencia de la liberación de los prisioneros políticos y congruentemente, concomitantemente, el regreso de los exiliados. Luego, exigir al gobierno ya la definición de mecanismos y plantearle propuestas de mecanismos para reemplazar al Consejo Supremo Electoral. Mecanismos que garanticen, repito, que el Consejo Supremo Electoral esté siendo ocupado, los cargos del Consejo Supremo Electoral y en su estructura están siendo ocupados por gente decente, gente que tenga coraje, porque hay que tener todo coraje para enfrentar estas situaciones, y gente que esté pensando que su fin es el de garantizar un proceso y que se escuche, al final se imponga la voluntad popular. Otra acción que también podría estarse ejecutando es la acción de forzar o presionar al gobierno para que desde ya se empiece a invitar a la supervisión nacional y la supervisión internacional de las elecciones, especificando plazos y especificando las facilidades que se darán, garantizando, al menos de palabra, garantizando las facilidades que se darán para que puedan operar con todas las facilidades que necesiten para que puedan cumplir adecuadamente su misión y no se conviertan en parte de la farsa. Y la otra acción que mencioné, que también tiene importancia, podrían también desde ya empezar a impulsarse sin necesidad, repito, de que se produzca una alianza para las elecciones electorales, es la presión a los usurpadores del gobierno para que el voto de los nicaragüenses en el extranjero se pueda ejercer libremente con todas las facilidades del caso. De manera pues que termino aquí mis reflexiones y próximamente tendremos que estar discutiendo, repito, en su momento. Yo sí creo en que no se puede poner la carreta delante de los bueyes, siempre los bueyes deben ir adelante de la carreta, y en su momento tendríamos que discutir un poco acerca de las condiciones si es que se va a ir a elecciones. Obviamente esto ya es un privilegio personal de cada quien y de cada organización creer que las elecciones puedan solucionar esto. Sería, creo, la primera vez que unas elecciones erradicaran de lleno una dictadura, le arrancaran el poder y la sentaran en el banquillo de los acusados. Sería la primera vez. Pero si algunos creen que puede hacerse, desde ya deberían empezar a trabajar en eso, actuando conjuntamente en acciones como las que he estado planteando en esta breve
reflexiones. De manera que, estimados amigos, estimadas amigas, me permito pues con esto expresarle de nuevo mis saludos, mis deseos de que muy pronto, lo más pronto posible, Nicaragua sea libre, y los deseos de que colaboremos en lograr esa unidad, y no la unidad, repito, para ir a elecciones. Ahora hay muchos que creen eso, pero la unidad para sacar a la dictadura, eso es lo esencial. Si las elecciones sirvieran para sacar la dictadura, benditos sean. Personalmente estoy absolutamente convencido de que no hay manera de sacarla con elecciones, pero de todas maneras, cualquiera sea el mecanismo, cualquiera sea la salida, requiere de la unidad de todos nosotros, poniendo aparte cositas como esas de izquierda, derecha, cosas como rencores, qué sé yo, pues rechazo a determinadas organizaciones, personas, etcétera. De manera pues que esa unidad es imprescindible para buscar la salida. Si la salida fuera las elecciones, pues la unidad en las elecciones, que repito, yo personalmente no creo que la salida sería el primer caso. Y de todas maneras, si es otra la salida, como es lo que se ha planteado por otras organizaciones y es en lo que el PAC propone, y yo personalmente creo, es por supuesto la unidad, pero para buscar cómo llegar a un gobierno de transición que sea el que llame a elecciones limpias, sea el que desmantele la dictadura y sea el gobierno de transición que garantice que se establezca democracia y respeto a la dignidad y las libertades de los nicaragüenses. Muy buenas tardes, estimados amigos. Les deseo que estén muy bien y que sigamos hombro a hombro con esta lucha. Gracias. Hemos escuchado las reflexiones del doctor Moisés Hassan Morales sobre los retos de la oposición. Fieles radioescuchas de Radio República y de esta su revista Es Ahora Nicaragua, sean bienvenidos a este su segmento, Frase del Día, y qué sucedió un día como hoy, 19 de enero. La frase para este día es: si das pescado a un hombre hambriento, lo nutres durante una jornada. Si le enseñas a pescar, lo nutrirás toda su vida. Lao Tse. Un día como hoy, 19 de enero, en el año 1884, en San José, Costa Rica, el Tratado de Límites entre Nicaragua y Costa Rica, Navas Castro, animados por el deseo de poner término sobre bases equitativas y fraternales las diferencias existentes respecto a la línea de límites. Por parte de Nicaragua, firma este tratado don Vicente Navas como enviado extraordinario y ministro plenipotenciario de nuestro país, y por Costa Rica el doctor José María Castro, ministro de Relaciones Exteriores. Se definieron los límites entre ambos países y los derechos de tráfico sobre el río San Juan de Nicaragua y el acceso al lago de Nicaragua, así como los derechos de Nicaragua sobre los territorios de Costa Rica. La posibilidad de que nuestros profesionales, tanto nicaragüenses como costarricenses, pudieran ejercer la profesión en el país vecino, y el pacto de paz permanente. En ese mismo año, el mismo día, en Tegucigalpa, Honduras, se firma el Tratado General de Amistad, Comercio, Navegación y Extradición de Criminales Zavala-Alvarado. Por Nicaragua firma el general Joaquín Zavala, enviado extraordinario
y ministro plenipotenciario, y por parte de Honduras, el licenciado Rafael Alvarado. En el año 1921, en San José, Costa Rica, los gobiernos de Guatemala, El Salvador, Honduras y Costa Rica acuerdan la reconstrucción de la República Federal de Centroamérica. En este pacto o en esta alianza, Nicaragua no estuvo presente. En el año 2005, el escritor, poeta y honorable ciudadano Ernesto Cardenal, en el Teatro Rubén Darío, de parte del presidente Enrique Bolaños Gueye, recibe la mayor condecoración, la Orden de la Independencia Cultural Rubén Darío, en ocasión de celebrar sus 80 años de vida. En El Salvador, Diario Hoy publica el 19 de enero del 2004 que la mexicana América Móvil, la mayor telefónica inalámbrica latinoamericana, fue adjudicada con el 49% de la operadora nicaragüense Enitel por $49.6 millones, dijo la contralora de la empresa de Nicaragua, 3 meses después de haber adquirido el 51% de acciones de la compañía de telecomunicaciones de El Salvador. El grupo mexicano arriba a otra nación centroamericana. En Nicaragua, América Móvil había ganado el 17 de diciembre del 2003 preliminarmente la licitación por la participación accionaria de Enitel, al haber sido la única empresa que presentó oferta. Llegamos al final de este su segmento Frase del Día, que sucedió un día como hoy. Esperando que haya sido de su agrado, nos despedimos diciéndoles hasta la próxima, invitándolos a continuar en sintonía de esta su revista Es Ahora Nicaragua. Gracias. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana. Es ahora Nicaragua. Es ahora Nicaragua. Radio revista dedicada al análisis e impulsar la acción ciudadana.